La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. ¿Qué piedad significa esquema del Evangelio? ¿Qué esquema significa exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales de un asunto o de una materia? Así que piedad es la exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales del Evangelio. ¿Listo? Entonces, lo primero que vimos fue la entrada al Evangelio es el arrepentimiento. Un arrepentimiento continuo. Arrepentimiento y perdón de los pecados. El perdón me acerca al reino de los cielos. El perdón de mi Señor Jesucristo me acerca al reino de los cielos. Y yo quiero decirle algo aquí, ¿no? Es un tema que tiene una ramificación impresionante. Tengo algunos estudios que usted podría estudiar, que usted los podría escuchar. Entonces, resulta que el arrepentimiento y el perdón de los pecados nos acerca al reino de los cielos. Tanto el perdón de los pecados que Dios hace conmigo, como el perdón de los pecados que yo hago con otros. La Biblia dice allá en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, te perdonará también a ti tu Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Quiere decir que Dios me perdona. Sin el perdón no puedo entrar al reino de los cielos. Pero si yo no perdono a alguien porque digo, me hizo mucho daño, porque digo que lo perdone Dios, como de pronto pasa cuando hay mucha ignorancia o cuando hay mucho orgullo, cuando está lastimado el corazón de una persona, dice, no, ¿yo por qué lo tengo que perdonar? Al no perdonar, entonces inmediatamente se cierra el reino de los cielos para la persona que no perdona, porque Dios no lo perdona. Dios recoge su perdón y dice, no te perdono. No te puedo perdonar. ¿Por qué? Porque tú no perdonas a los demás. Mire, ahí tiene a su suegra, no la perdona. Ahí tiene ese esposo, se separó de él hace 20 años y todavía lo odia. Ahí tiene esa mujer que todavía la recuerda con enojo. No te puedo perdonar. Y si no hay perdón, no hay reino de los cielos. Entonces, déjeme decirle que la palabra reino significa propiamente realeza, es decir, reinar, gobernar, concretamente un campo o un ámbito. Reinar se refiere a un soberano o a un rey, eso es. El reino de los cielos. Entonces los cielos significa mediante la idea de elevación, por extensión cielo como morada de Dios, felicidad, poder, eternidad, específicamente el evangelio o el cristianismo. ¡Ay, qué tremendo! Mire que reino de los cielos significa el rey morando en el lugar que le pertenece. Y el rey bajó a la tierra. El Señor Jesús vino y estableció el trono aquí, en cada uno de nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo leímos ayer. Entonces, mire cómo esto es entre los puntos, entre la exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales del Evangelio, está el arrepentimiento y el perdón. Si no hay perdón de Dios, y si yo no perdono, no hay perdón de Dios, no entro en el reino de los cielos. Entonces ya entrando en el reino de los cielos nos damos cuenta que en el reino de los cielos hay un don que es muy importante. Y dijimos ayer, no es el don de sanidades, no es el don de milagros, no es el don de lenguas, no. El don más preciado del reino de los cielos es la justicia. Y la justicia es las cosas a la manera de Dios. La justicia es las cosas a la manera de Dios, no de los hombres. Por favor, quitémonos de la cabeza que la justicia es de acuerdo a lo que yo percibo. No es justo lo que a mí me parece justo, no.
No es injusto lo que a mí me parece injusto, no. En eso muchos cristianos están ahí dando vueltas en un ciclo demoníaco, que no es justo, que por qué me tengo que aguantar esto, que no es justo. Un momentico, si el Señor se lo permite, ¿por qué no lo va a permitir usted? Que es para allá donde vamos. Entonces, resulta que la justicia de Dios, los mandamientos muy pequeños que componen la justicia de Dios, me hacen entrar en el reino de los cielos. Eso es. Voy a entrar allí. Ahora, ¿cómo permanecer en el reino de los cielos? Que es el último punto ordenado. Necesito permanecer en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo estar unos días en el reino de los cielos y otros días fuera del reino de los cielos. Sí, claro, claro. La Biblia en la primera carta de Juan dice que el que aborrece a su hermano no tiene vida permanentemente en él, no tiene vida permanentemente en él, no. No puede permanecer la vida de Dios en él. Y si la vida de Dios no está en él, él no puede estar dentro del reino de los cielos. No, él no pertenece al reino de los cielos. Él pertenece a la tierra, donde los hombres se odian, donde los hombres se llenan de enojo, donde los hombres tienen enemistades. ¿Usted cree que una persona que aborrece a otro está dentro del reino de los cielos? ¿Y si se muere, se va a ir al reino de los cielos? No, hermano. No. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Lea el versículo 21 de Gálatas capítulo número 5 y se dará cuenta, dice, el que practica estas cosas no podrá entrar al reino de los cielos. Léalo. Es que es tan bonito cuando uno no se inventa nada, sino que lo dice la Biblia. Y la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, bueno, no tengo ningún problema en decírselo a usted y ya cada persona determinará si ese mandamiento le gusta o no, porque es que ese es el problema, ¿no? Entonces, el versículo 21 de Gálatas 5 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Y yo me pongo a pensar, hermano, yo conocí el Evangelio y yo, como había leído la Biblia como 18 meses, sin pastor, solamente diciéndole al Señor, ¿y esto qué quiere decir? Resulta que me encontré con unos cristianos, hermano, de un genio impresionante. Y la gente importante de la iglesia, de un genio impresionante. Uy, hermano, eso lo miraban a uno raro. Y el ministro desde el púlpito se llenaba de enojo, se llenaba de ira, hermano. Y desde el púlpito empezaba a hablar mal de los demás y empezaba a decir cosas de los demás. Y empezaba a justificarse él en los errores de los demás. Y que hay un pastor ladrón que me está llevando las ovejas. Y que esos pastores de tal denominación y tal pastor que hablar así, hermano. Y yo vengo aquí, voy a Santiago donde dice que ¿quién eres tú que murmuras de tu hermano? Te haces juez cuando murmuras de tu hermano y no hacedor de la ley. Imagínense. Y la iglesia vivía, gloria a Dios ya no, la iglesia vivía en una equivocación tan grande, hermano, que vivía en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo permanecer en el reino de los cielos? ¿Cómo permanecer dentro del reino de los cielos? Le estoy diciendo, cuando la persona hoy está contenta, pero mañana aborrece, él no tiene vida permanentemente en él, no. No tiene vida porque en los momentos que está lleno de enemistad, está practicando la enemistad, no, estás fuera del reino de los cielos. Ahora, ¿qué se necesita para que eso no suceda? ¿Qué se necesita para que usted y yo permanezcamos siempre dentro del reino de los cielos? Se necesita esto, póngale cuidado. Mateo capítulo número 11. Mateo, el capítulo número 11. Vamos a leer desde el versículo número 28, 11-28. Dice la Biblia, venid a mí, dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El yugo es la obediencia. ¿Y qué dice el Señor? Sea manso y humilde, hermano.
No se enoje por lo que le hacen. Mire, la iglesia tiene una crisis. La iglesia está viviendo una crisis. Y es una crisis en la parte que no debería tener crisis, en la fe. ¿Y por qué la iglesia tiene crisis? Porque hoy en día el hombre pelea con el hombre. Entre cristianos. Entre cristianos. Y el cristiano no confía en que Dios tiene el control de todo, sino que toma la justicia por su mano. Entonces, ¿cómo así que creyentes? Yo me imagino a mi padre diciendo, oiga, pero ustedes, ¿cómo así que creyentes? Dice que creyentes y ninguno tiene confianza en mí. Todo el mundo pelea por lo suyo, todo el mundo defiende lo suyo. El uno habla del uno, el otro habla del otro. ¿Qué les pasa? ¿Sabe por qué? Porque no somos mansos y humildes de corazón. Porque la única manera de permanecer dentro del reino de los cielos, dentro del esquema, dentro de la exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales del evangelio, la mansedumbre y la humildad es lo que necesitamos para permanecer todos los días en el reino de los cielos, para permanecer siempre en el reino de los cielos, para que nunca estemos un día aquí lleno de ira, lleno de odio, lleno de resentimiento, y otro día, oh, aleluya, oh, estoy tan lleno del Señor, oh, no. Mire que la Biblia dice en Santiago que el hombre de doble ánimo, ese que no ha sido sano del alma, unos días tiene unos picos, uy, qué bendición, y otros días está por ahí apagado, unos días está enojado, otros días se reconcilia, unos días, no, hermano. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente el que aprende a ser manso y humilde de corazón vive en paz, vive tranquilo. Y la persona, para poder permanecer en el reino de los cielos, tiene que manifestar el fruto del Espíritu: paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo resumir esto? ¿Qué produce la mansedumbre y la humildad en el corazón de un ser humano? ¿Qué produce? Produce la sencillez. Un hombre, una mujer manso y humilde de corazón es sencillo en su corazón. Y el hombre sencillo hace algo, que es el punto a donde quiero llegar. El hombre sencillo se humilla fácilmente. El hombre sencillo se somete al proceso de perfeccionamiento que Dios tiene con él. Imagínense, porque se arrepiente constantemente. A él le muestran y le dicen, mire, no está obedeciendo esta parte, ¿qué le pasa? A usted la Biblia le dice que el que te pida, dale. A usted la Biblia le dice que no contienda con nadie. A usted la Biblia le dice que no resista al que es malo. Pero usted, ¿por qué está así? ¿Por qué? En cambio, la persona que ha entendido que tiene que vivir en un constante arrepentimiento, en un constante cambio de mentalidad, de dirección, entonces es una persona que es mansa y humilde, que reconoce sus errores y se somete fácil. Escúchame. Se somete fácil, se humilla fácilmente. Se humilla. Mire lo que dice la Biblia. Póngale cuidado a lo que dice la palabra. Vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo número 5. ¿Vamos allí? Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo número 5. El versículo, vamos a leer el versículo número 5 y 6. Primera carta de Pedro 5, versículos 5 y 6 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Sumisión, manso y humilde. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, señor. Sí, así como usted lo diga. Claro que sí. Sí, voy con alegría. Obedezco. Sí, señor. Mire, si no hemos alcanzado esto, no esperemos nada. Escúcheme, no esperemos que nuestras cosas prosperen, que Dios nos prospere los proyectos de nuestra vida. No, porque la única manera para avanzar seguramente, para avanzar con firmeza, es permaneciendo dentro del reino de los cielos. Que el esquema del evangelio
se esté cumpliendo en nosotros, que nosotros estemos viviendo cada punto de ese diseño divino que es el Evangelio. Que podamos ser piadosos. Porque es que, hermano, yo siempre me acuerdo y me da risa de personas que decían ser piadosas porque tenían unos ejercicios espirituales o porque adoptaban unas posiciones como así. No. Entonces dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ahí está. Revestidos de humildad porque, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, hermano, eso es una mala noticia para todos nosotros. Creer que una persona llena de orgullo, de altivez, que toma la autoridad en sus manos, que toma la justicia en sus manos, que no le importa para nada la justicia de Dios, sino que toma en sus manos la justicia propia y dice esto no me gusta y dice aquello y clasifica quién es autoridad sobre él y quién no es autoridad. Ese alcalde endemoniado, olvídese que yo le voy a obedecer y voy a salir en medio de la pandemia porque y no me va a poner tapaboca porque ese endemoniado, ese hijo del diablo. No, man. No entiende que Dios lo puso, como sea que haya llegado allá. Dios puso esa autoridad. Pero como no es manso y humilde, entonces ¿sabe qué? Dice, yo resisto, dice Dios, yo resisto a los soberbios. Y el soberbio es el que dice que, olvídese, no, yo no. Es que Dios resiste a los soberbios. Pero ¿sabe qué? Qué bonito. Da gracia a los humildes. Escuche. Él quita al que se siente grande y se llenó de orgullo y pone al menor de todos, al que todos despreciaron. ¿Se acuerda de David? ¿Se acuerda que David era el más chiquito, el blanquito, el monito? Era él, y lo tenían por ahí retirado en las afueras, cuidando unas pocas ovejas. Y los grandotes, estaban ahí, Eliab, todos estaban ahí, de entre nosotros va a salir el rey, todos llenos de orgullo. Y el Señor dijo, ese no, tampoco, menos. Yo no miro lo que ustedes miran, Samuel. Ustedes miran lo que tienen al frente, el parecer. Yo miro lo que hay dentro. Y él se da cuenta que a veces nosotros, hermano, con soberbia decimos, que yo le dé ese buen trato a mi mujer, olvídese. ¿Qué? Que yo vaya a pagar esos impuestos, olvídese. No, voy a mirar cómo evado esos impuestos. Entonces, no es manso, no es humilde, no se somete. Y el Señor dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El 6 dice, humillaos pues, y aquí está la palabra, humíllese. Mire, hermano, escuche esto es una fórmula infalible. Esto es una fórmula infalible, no se le olvide, se lo voy a decir por tercera vez. Esto no tiene falla. Dios no se equivoca. ¿Usted quiere que Dios lo exalte? ¿Usted quiere que Dios lo ponga en lo alto? Humíllese. Perdone al que lo insulta. Bendiga al que lo maldice. Hermano, vaya, pídale perdón al que le hizo daño a usted. ¿Qué le hice? No sé, pero perdóneme. Mire, ¿sabe qué? No me di cuenta en qué lo ofendí, pero me voy a corregir en lo que... corrección. Arrepentimiento continuo. Mire cómo todo se enlaza. Y es chiquito, son 4 punticos ahí. El esquema del Evangelio lo podríamos resumir en 4 puntos. Esenciales. Permanencia en el reino de los cielos a través de la humillación. Entonces usted y yo sí podremos decir, somos, ¿cómo dice? Somos piadosos. Somos piadosos. Y ya no vamos a necesitar tomar una actitud así cuando todos nos están viendo. No, ya no. Ahora vamos a ser normales, naturales. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo te ha ido? Siga, bien pueda. Y estamos en la iglesia y estamos orando bien, contentos, sin aparentarle nada a nadie, porque esa no es la piedad. Entonces, hablemos de la humillación. La humillación es el estado
Óigame, el estado de postración de una persona ante uno mayor. ¿Quién es el mayor? Pues Dios. Dios. Y como Dios dice, ¿sabe qué? Humíllese, sométase el uno al otro. En Romanos 13 dice, sométase toda persona. ¿Sabe qué es someterse? Humillarse. Humillarse. El gobierno puso un impuesto, listo, qué bueno, lo recibo de buena gana. Dios me dará con qué pagar. Claro. Y bendigo lo que Dios ha establecido, lo bendigo. No lo maldigo, no hablo mal del uno y del otro, no, para nada. Entonces dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Fórmula. Al permanecer en el reino de Dios, escúcheme, al permanecer dentro del reino de Dios, todo lo que usted emprenda es lo que Dios le ha mostrado, es lo que Dios le ha llevado a hacer. Y todo lo que emprenda va a prosperar, porque Dios da gracia a los humildes. Pero ¿sabe qué? Resiste a los soberbios. Al soberbio lo va quitando de lo que le dio, lo va quitando, como hizo con Nabucodonosor, como hizo con Saúl, lo va quitando. Y va poniendo al chiquitico, a David, al que no tenía cara en nada, al que le quedaba por aquí por el hombro, al Saúl, chiquito, perseguido durante mucho tiempo por el mismo Saúl. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Deja de pelear ahí en la empresa, deja de pelear. Deja de reclamar que por qué no te dan, que por qué no hacen, que por qué pusieron al otro. No estás en el reino de los cielos. Con un reclamo nadie podrá estar en el reino de los cielos. El reclamo te saca del reino de los cielos porque haces a Dios injusto, entiéndelo. Cuando tú le reclamas injusticia a un hombre, estás diciendo que Dios es injusto. Ay, no, pastor, no, yo lo que digo es que el hombre es injusto. ¿Ah, sí? ¿Y quién le da autorización al hombre de ser injusto? ¿O es que acaso hay algún hombre en esta tierra que pueda hacer lo que quiera sin la autorización de Dios? Dígame. No existe. Entonces, cuando uno dice, me voy porque ese patrón es injusto, me voy porque me la montaron, me voy porque es que me ponen a trabajar 4 horas, 6 horas de más, y mire ese poquitico que me pagan, me voy. Usted tiene un reclamo con Dios. Usted tiene un reclamo con Dios. Y es peor si cuando sale de esa empresa empieza a decir, no, lo que pasa es que son unos injustos, ese señor es tal y tal cosa. Usted está reclamándole a Dios. Tiene un reclamo contra Dios porque en Dios está el control de todas las cosas. No te humillaste. No puedes permanecer en el reino de los cielos. No puedes conservar lo que Dios te dio, te lo van a quitar. Hay mucha gente, hermano, sin empleo. Hay mucha gente buscando empleo durante 6, 8 meses, 1 año, 3 años. Pastor, ore por mí, por el trabajo. ¿Por qué? Porque se salió del reino de los cielos, se agarró a pelear. No permaneció manso y humilde. No se humilló para que Dios lo exaltara. La Biblia dice que antes de la exaltación está la humillación. La Biblia dice que antes de la derrota, del quebrantamiento, está la soberbia. Entonces, como estamos estudiando la forma de ser piadosos, pero de verdad piadosos, no de apariencia, no, de verdad. Entonces, aquí está, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. La humillación. Ahora, mire, a través de que el Señor siempre nos está mostrando si somos humildes o no. Pónganle cuidado. ¿A través de qué? A través de que Dios nos está mostrando constantemente, nos está comprobando a nosotros. No que Él nos pruebe a nosotros para Él saber quiénes somos. No, Él ya sabe. Él ya sabe. Él sabía quién era Job. Aunque Job era un santo en obras, Él sabía que dentro de su corazón era un orgulloso. Él se jactaba de ser el mejor de todos. Y por eso lo quitó de todo ese reino que tenía. Gracias a Dios que si nos arrepentimos, nos pasa como a Job, que le dio el Señor 2 veces más de lo que le había dado. ¿Ah? Pero mire a través de qué, póngale atención a esto, a través de que Dios nos está probando continuamente para darse cuenta
si somos o no mansos y humildes de corazón. ¿Sabe a través de qué? A través del proceso de perfeccionamiento. ¿Sabe qué es eso? Tenemos un estudio, si usted lo quiere pedir, pida el perfeccionamiento. Bueno, le voy a recomendar 2 estudios para que entienda lo que le estoy diciendo mucho mejor, más bien lo que dice la Biblia. Le voy a recomendar Amando la reprensión, es un estudio de 3, así microestudios, 3 audios, y le voy a recomendar el perfeccionamiento. Entonces lo que le voy a decir, y le voy a mostrar por la Biblia, es que Dios, a través de los procesos de perfeccionamiento, nos está mostrando continuamente si hay orgullo en nuestro corazón. Ya te estás ensoberbeciendo, hijo. Te di eso tan poquito y ya te sientes más que los demás. Te lo voy a tener que quitar. Y cuando el Señor hace esas cosas, eso se llama disciplina. Mire lo que dice Hebreos capítulo número 12. 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se humilló el Señor y lo sentó el Padre Celestial a su diestra. Se humilló el Señor, le obedeció en todo. Bajó la cabeza ante las autoridades ilegales que tomaron por la fuerza el gobierno, los romanos. Pero el Señor Jesús se humilló. ¿Hay que pagar impuestos? Pagamos impuestos. Me mandaron a la cruz, voy a la cruz. Y por eso el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Entiéndalo, por favor. Con esa actitud que tienes de altivez, con esa actitud de que yo no me dejo de nadie, con esa actitud de rebeldía, con esa actitud como de percepción de injusticia a toda hora, lo que tienes es un reclamo contra Dios. Y ahí sí te va mal. Puede ser que hace rato estás tomando decisiones en tus fuerzas, en tu carne. Puede ser, no sé. Que el Señor nos ayude a usted y a mí. Que el Señor nos guarde a todos nosotros. Porque en esa situación podríamos estar. Entonces, ¿sabe qué dice la palabra? Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque muchos dicen, no, ya no, hermano, eso es injusto esto. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí está. Entonces el Señor quiere ir perfeccionándonos, quiere ir puliéndonos, quiere ir quitándonos tanto defecto que tenemos, tantos errores, pero eso lo hace a través de la disciplina. Y la disciplina, cuando le llega a usted y me llega a mí, no es buena, porque la disciplina es reprensión, la disciplina es amonestación, la disciplina es vara en la cola. Y él está diciendo, bueno, ¿qué piensas ahora que las cosas no te salieron bien? ¿Qué piensas ahora que tuviste esta pérdida? ¿Estás bravo? Sí, olvídese. Unos dicen que el diablo, otros dicen, yo no sé por qué el Señor, mire, ¿y yo qué? ¿No será que estabas haciendo algo raro? ¿No será que estabas haciendo algo ilícito? ¿No será que en la compra del último material para tu empresa hiciste algún chanchullo? Y que Dios disciplinándote para que aprendas a no darle participación al diablo en tus negocios, entonces permitió que eso fuera robado, fuera hurtado, se dañara, se accidentara. No piensas en eso. ¿Y por qué en vez de llenarte de enojo y de un reclamo allí, no llevas tu frente al piso? No llevas tu frente a lo más bajo que pueda haber allí, a la tierra, al polvo, y le dices, Señor, tú eres justo y yo soy injusto. Gracias, Señor. Gracias. No me voy a cansar de que me disciplines porque me estás perfeccionando. Ahora muéstrame, Señor, qué fue lo que pasó. Claro, fue esto. Claro, sí, Señor, lo entiendo. Lo reconozco, Padre. No desmayes cuando eres disciplinado por el Señor, reprendido por el Señor. Por eso el estudio se llama Amando la reprensión. Versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina,
del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, si hay mansedumbre y humildad, si nos humillamos cuando vienen los momentos difíciles, cuando ese patrón se levanta, cuando esa patrona se enoja, cuando trata mal, si nos humillamos y guardamos silencio y le decimos, Señor, tú estás permitiendo esto para bien mío, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, entonces sois bastardos y no hijos. El bastardo no es hijo, es alguien que se adoptó ahí como esclavo. Un bastardo no se le da nada, como para que no se muera. Qué feo, ¿no? Nosotros no somos bastardos, somos hijos. Y si somos hijos, entonces amamos la reprensión del Señor, porque la reprensión no viene de ninguna otra parte, escuche. Entiéndalo, por favor. La reprensión no viene de ninguna otra parte, viene del cielo, porque el único que quiere hacerte mejor es Dios. Al diablo no le importa que tú mejores, que seas mejor, no le conviene. El diablo te quiere hacer creer a ti, me quiere hacer creer a mí que somos grandes, que estamos perfectos, que no necesitamos cambiar en nada, que lo que dicen de nosotros es pura envidia, porque es que somos casi dioses, celestiales, perfectos. Sí. Hermano, que el Señor nos guarde de caer en semejante embrollo, de caer en semejante engaño. Dios tiene que disciplinarnos porque todos los días el Señor quiere algo mejor. Él dice, escuche, mire, Efesios, vaya conmigo a Efesios, el capítulo número 1. Mire lo que se propone Dios con usted y conmigo, a través de esto, ¿qué se hizo? A través de la exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales del Evangelio. Lo que quiere es esto, mire, Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos dio poder y autoridad. 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabes qué se propone Dios contigo y conmigo? Perfeccionarnos hasta que seamos santos y sin mancha a la medida y la estatura de ese varón perfecto llamado Jesucristo. Al Señor no le sirve nada menos el que se resiste a la corrección, el que se resiste a la amonestación, el que no se humilla ante el regaño, el que no se humilla ante la reprensión, no le sirve al Señor. Lo va sacando hasta que llegue y se lo digo con Biblia, porque es que decir una cosa tan terrible como la que le estoy diciendo, sin mostrárselo por la Biblia, Dios mío. Salmo 101. En el 101 vamos a encontrar dos versículos muy importantes. Pongan cuidado. Los salmos no son capítulos, son salmos. Número 1, número 2, número 3. Salmo 101. Vamos a leer dos versículos, el 2 y el 6. Salmo 101, 2. Dice, desde el 1, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¡Ay, qué tremendo! Mire, hay muchos cristianos que no entienden esto del camino de la perfección. Hay cristianos que les duele el estómago cuando escuchan una predicación sobre el reino de los cielos y el perfeccionamiento que Dios se propone con nosotros. Dios nos quiere perfectos, santos y sin mancha delante de Él. Y si Dios mismo no nos revela esto, nosotros nos quedamos sin entender. Pensamos que es un cuento. Oye, el pastor Héctor, no. Mire, de la mano del Señor, esto y muchas cosas más son posibles, hermano. El error es el orgullo que hay en muchos cristianos, porque Dios les permite un logro, porque Dios mismo, como a Job, lo lleva y lo levanta y irreprensible, santo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero por dentro con un orgullito.
¿Quién como yo? Como dijo Nabucodonosor, ¿quién como yo? Y el Señor dijo, ahora te aplasto, ahora te convierto en un burro. Que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos guarde, porque eso no es lo que quiere Dios con nosotros. Pero el que se obstina, el que no se humilla, el que no baja la cabeza cuando Dios lo amonesta y lo disciplina, ese no le sirve al Señor. Porque ese se salió del camino de la perfección, del proceso de la perfección. Y estamos averiguando si es verdad eso. No sea que no diga así. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando tú me lo reveles, Señor. ¿Y cuándo se lo revela Dios a un hombre? ¿Cuándo se lo revela? Cuando es manso y humilde. Porque Dios al altivo lo mira de lejos, pero está cercano al manso y humilde. Y entonces cuando usted y yo decidimos ser mansos y humildes, humillados, humillación, entonces el Señor viene y nos hace entender cuál es el camino de la perfección. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Cuando ya el Señor me perfeccione. Tiene trabajo todo el tiempo que esté yo en esta tierra. Ahora, mire el versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Sabe qué es un fiel? Ay, tan bonito. Piedad, fidelidad. Ese hombre es fiel, es piadoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Y sabe qué es una persona fiel? Una persona humilde, una persona que es Dios y nadie más, una persona que todo lo recibe de Dios, una persona que no le recibe nada ni al diablo ni a los hombres, una persona que no se enoja porque otro le hace. No, él va y le dice, Señor, ¿para qué le permitiste a este hombre hacer esto conmigo? Yo una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué permites a un hombre tan famoso decir lo que está diciendo? Pero le reclamé a Dios. Le pregunté a Dios, no se lo pregunté a ese hombre. Y el Señor me dijo, lo puse a hacerte publicidad. Y yo, bueno, Señor, qué bueno, gloria a Dios. Entonces, el versículo 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Lea el resto. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ese que dice, déjeme así. Ese que dice, yo llegué al evangelio y ya soy listo. Ese que dice, yo no tengo nada que cambiar, hermano. El Señor lo mira como un soberbio, lo mira de lejos. Dice, este no lo voy a poder perfeccionar, le voy a quitar lo que tiene. Por eso le digo, hay cantidad de cristianos que tuvieron un trabajo y ya no lo tienen. Que fueron jefes, que fueron gerentes. Después de que eran el de servicios varios, llegaron alto y no reconocieron que era Dios. Se ensoberbecieron, resistieron la autoridad y entonces el Señor dijo, te hizo daño, venga para acá, mijito. Las alturas lo emborracharon. Hermano, el que ande en el camino de la perfección, el que se humilla ante la reprensión, el que agacha la cabeza ante la amonestación, el que dice, voy a orarle al Señor para que me diga eso que usted me está diciendo y muchas gracias, porque el único que me quiere mejor, el único que me quiere más bueno es Dios, no el diablo. Por eso te agradezco que me reprendas. Me hubiera gustado que me lo hubieras dicho en medio de un almuerzo, con palabras cariñosas, pero no importa si me lo dijiste de otra manera, no importa, igualmente viene de parte de Dios. Gracias, gracias. Y hoy me humillo y agacho la cabeza y te digo gracias, Señor, porque tú eres el único que me quiere mejor. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Resumamos, salgamos de aquí. Esquema del Evangelio. Esquema del Evangelio. Exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales del Evangelio. Arrepentimiento para perdón, perdón suyo y perdón de Dios. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Entrada en el reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al reino de los cielos entramos cuando conocemos los mandamientos muy pequeños o los mandamientos de justicia. Si usted no los conoce, de una vez, hermano, póngase a estudiar capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí está todo. Ahí están todos los mandamientos muy pequeños. Ahí están. Ya entro al reino de los cielos porque empiezo a conocer la justicia de Dios. Ya entiendo que no es mi propia justicia. Ya entiendo que no es justo lo que a mí me parece justo y no es injusto lo que a mí me parece injusto. No, ahora me doy cuenta que al Señor le plació que fuera justo, que el justo
muriera por los injustos y el santo por los pecadores. Eso es justicia de Dios. Que Jesucristo te haya reemplazado a ti, me haya reemplazado a mí en el lugar del castigo, en la cruz del Calvario, eso es justicia de Dios. Y es justicia de Dios que el que te pida le des, que no aborrezcas al que es malo, que no creas que hay un enemigo entre los hombres, un enemigo tuyo entre los hombres, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Que entiendas que debes bendecir al que te maldice, que nunca debes de mirar con ojos de enemistad a nadie, que no debes de dejarle de hablar a nadie, que debes de saludar a todos. Mandamientos muy pequeños. Y para permanecer en eso, necesito entonces ser manso y humilde. Humillarme ante todo lo que permite Dios. Escucha que esto a veces como que no queda claro porque a veces me es difícil explicar las cosas de la manera que Dios me las hace entender. Escúchame. Todo en la tierra, todo lo que te pase, está bajo el control de Dios y tiene un propósito. Formarte, perfeccionarte. Cuando percibas que algo injusto te pasó, nunca reclames. Dile, Señor, gracias. De pronto ahora no entiendo por qué permitiste esto, pero lo recibo de ti y sé que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Un hombre agradecido, hermano. ¿Sabe el problema del reclamo? El reclamo es fruto de un corazón que no ha sido sano. Es fruto de un corazón amargado. El hecho de que un hijo de Dios crea que los enemigos son los que lo rodean y empiece a hablar mal del tío, de la tía, del suegro, de la suegra, y es que me quieren. Eso está diciendo muy claramente que esa persona está amargada. ¿Y sabe una cosa? La Biblia dice que la amargura es una raíz que brota y no nos deja alcanzar la gracia de Dios. Nos separa de la salvación. Concluimos entonces que yo debo permanecer en el reino de los cielos a través de la humillación a todo y a todos. Si alguien se enseñorea de ti es porque Dios lo permitió. No se te olvide. Y si Dios lo permitió, yo me voy a humillar. Dios me levantará y me exaltará cuando yo me haya humillado. ¿Ante un hombre? Sí. Porque el que controla a los hombres se llama Jesucristo el Señor. La Biblia dice en Proverbios 21:1, como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A lo que quiere, lo inclina. Así que si alguien se enseñorea de ti, así que si alguien hace algo que tú percibes que es injusto, viene de Dios. David lo entendió, hermano. Es que no me canso de pensar cuando Simei le sale al paso a David y empieza a maldecirlo y empieza a decirlo, hombre sanguinario. Y David rodeado, mi hermano, David rodeado de sicarios que eran capaces de matar a ese hombre a 100 metros. Y uno de ellos, su sobrino, le dice, permíteme pasar y le corto la cabeza a ese perro. ¿Cómo es que maldice al rey, a mi señor el rey? Y David, que nunca le recibió nada ni a un hombre ni al diablo. David, que no dijo, es que él es injusto, es que mire, es que... No, él nunca dijo eso. Él siempre lo llevó a Dios. ¿Sabe qué dijo David? David dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si ese hombre maldice a David así es porque Dios le ha dicho que lo maldiga. Y si Dios le dijo que me maldiga, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué puedo decir yo? Más bien me voy a humillar ante las palabras de ese hombre para que puede ser que Dios me levante después de esto. Claro, ¿quieres saber dónde está eso? Se lo digo, aunque ya nos estamos pasando un poquito, pero se lo digo. Segundo libro de Samuel, váyame ahí. Segundo libro de Samuel, capítulo número 16. Lea conmigo el versículo número 5, 16:5 del segundo libro de Samuel, para que usted entienda, mi hermano, que es que cuando uno puede entender estas cosas, uno permanece continuamente en el reino de los cielos. Y no un día aquí, un día allá, un día bravo, un día contento. Dice, segundo libro de Samuel 16:5, y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David,
y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. ¿Sabe cuáles eran los hombres valientes? Unos sicarios experimentados, hermano. A su derecha y a su izquierda lo rodeaban. Y le tiraba piedras, tan grosero. Y decía a Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Así, como quien rompe un mondadientes. 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción. Se humilló David. Se humilló. Quizá mirará, oiga, léalo por favor, versículo 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Déjeme, yo me humillo para que el Señor me exalte. Déjeme, yo agacho la cabeza y no digo nada ante la ofensa del otro, para que el Señor me ponga en lugares espectaculares. Mire, entendamos eso, mi hermano. Si no, no vamos a permanecer en la piedad. Esa es la piedad. Otro no es piedad. Piedad no es una apariencia. Piedad no es andar por ahí levitando con los ojos cerrados y, oh, wow. No, hermano, hablando lenguas. No. Piedad es el diseño, el esquema del evangelio activado en nosotros, viviéndolo constantemente. Oramos. Padre bendito, Dios todopoderoso, te doy gracias. Padre amado, eres maravilloso, eres glorioso, eterno, poderoso. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la exaltación, la adoración desde ahora y para siempre. Señor mío, Dios mío, ábrenos el entendimiento mucho más para que podamos entrar y permanecer en el reino de los cielos. Queremos permanecer en él, Señor. No queremos salir de él en ningún momento, ni por lo que nos digan, ni por lo que nos hagan, Señor, sino que llenos de esta palabra y de esta verdad, permanecer siempre en ti, Señor Jesús, para hallar descanso para nuestras almas, para que se aparte de nuestra vida la aflicción, para que se aparte de nuestra vida la ansiedad, para que se aparte de nuestra vida la depresión, Señor. Tenemos que humillarnos delante de ti y delante de todo aquel que tú le permitas enseñorearse de nosotros. Sí, Señor. Muchas gracias te doy, Padre, porque nos ayudas a entender que tu propósito es perfeccionarnos hasta llevarnos a ser santos y sin mancha delante de ti. Y que tú nos disciplinas para ello. Y que nos enseñas y que nos amonestas. Y aún nos das vara, Señor, en la cola. Nos azotas, Señor, solo por amor, solo porque nos amas, solo porque nos quieres ver en el reino de los cielos un día, Señor. Por eso y al entenderlo, Señor, te bendecimos. Te agradecemos tanto, Señor, el hecho de que hoy podamos tomar una decisión de no volver a recibir nada del hombre, nada del diablo, sino que todo, Señor, lo pongamos en tus manos y sepamos que tú tienes el control de todas las cosas y que aquello que permita, Señor, como es inspirado por el amor tuyo hacia nosotros, eso nos servirá, eso nos conviene, Señor, porque a los que te amamos, todo, absolutamente todo, nos ayuda para bien. Sí, Señor, ayúdanos a convencernos de esto. Y si alguno de nosotros, Señor, tiene soberbia, tiene orgullo en el corazón, si alguno de nosotros se siente más que otro, Señor, que ya es un pecado terrible, Señor, ayúdanos a arrepentirnos, a cambiar de mentalidad, para que no tengas que hacer con nosotros lo que hiciste con. Sí, bendito Dios. En el nombre de Jesús, hoy declaro familias bendecidas, sanas, prosperadas, libres. Hoy declaro familias, Señor, llenas de tu gracia, de tu paz, llenas, Señor, de esa fe, llenas, Señor, de esa convicción, andando en la piedad, andando conforme al evangelio de la piedad y no conforme a una apariencia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Gracias, poderoso Padre. Amén y amén.